Antes de comenzar, mis hermanos, el sermón o la lección de esta tarde, quiero darles las infinitas gracias a ustedes, hermanos, por la invitación que hicieron a un servidor. Es un gran privilegio, como he dicho durante esos días, ¿verdad?, poder estar aquí entre ustedes, poder compartir un poco la palabra de nuestro Dios, sabiendo que ustedes tienen grandes maestros entre ustedes, ¿verdad?, nuestro hermano Israel, nuestro hermano Alberto y muchos más, ¿verdad?, que están, nuestro hermano Wayne, ¿verdad?, que no está entre nosotros, pero ustedes tienen grandes maestros aquí. Y para saber que ustedes, ¿verdad?, que ustedes nos quisieron invitar a un servidor, pues para mí me fue muy de gran privilegio y de gran gozo para nosotros, ¿verdad? También igualmente mi esposa, mis hijos, estamos contentos también por el servicio que atendieron con nosotros, el alimento que nos dieron, el apoyo que nos han dado, los comentarios positivos, los comentarios también que nos da a recordar, ¿verdad?, los poquitos detallitos que fallamos, pero es algo muy bueno. Aceptamos todo, ¿verdad?, para así crecer como cristianos. Pero gracias, hermanos, por todo lo que han hecho ustedes y siguen adelante. Que Dios los bendiga en esa congregación, sabiendo que, aunque no soy miembro, como ustedes saben, no soy miembro de esta congregación, pero tengo muy en especial una parte de mi corazón esta congregación, porque los conozco por muchos años, ¿verdad? Estoy muy agradecidos con todo lo que han hecho. Y también quiero en ese tiempo también felicitar más bien y también dar las gracias a nuestro Dios que mis papás que están entre nosotros cumplieron 40 años, es decir 4, pero no, son 40 años de casados. 40 años no es cualquier cosa, son muchos años, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero ¿verdad?, para un servidor es algo que pues, me da mucho gozo, mucho gusto de ver a mis padres, sobre todo que ellos siguen juntos en cuanto a la obra de nuestro Dios, y que Dios los siga bendiciendo, ¿verdad?, y que sigan adelante en todo. Ahora sí, vamos a continuar con la lección, porque sabemos que el tiempo se agota, el tiempo se acaba rápidamente. El sermón de esta tarde, la pregunta es esta: ¿está Dios conmigo? Uno se podrá hacer esa pregunta: ¿está Dios conmigo? Es que yo no veo a Dios, no es palpable, no platico con Él de una forma, ¿verdad?, que puedo oír su conversación conmigo directa, como los profetas, como los patriarcas, como Abraham. Y uno se pone a preguntar, ¿verdad?, ¿estará Dios conmigo? ¿Estará realmente Dios conmigo? Los jóvenes cristianos también, ¿verdad?, preguntarán, ¿estará Dios conmigo? ¿Sé yo realmente que si Dios está conmigo? Si vemos el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 29, Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de nuestro Dios, declara esto, dice esto: porque el que me envió, dice, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que dice Él, dice Jesucristo, porque el que me envió conmigo está. Y Él sabía eso. Él conocía eso, pero porque también dice Él, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y es lo que Él sabe. Jesucristo sabía muy bien que el Padre estaba con Él, que Dios estaba con Él, porque Él hacía todas las cosas para agradar a nuestro Dios. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesucristo le declaró que el Padre, nuestro Dios, estaba con Él. Le vemos ahí, porque Él siempre hacía lo que le agradaba. ¿Y qué es una de las cosas que le agrada a nuestro Dios? ¿Qué es? Uno dice, bueno, puedo yo agradar a Dios, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a hacer para yo agradar a Dios, para que esté conmigo? ¿Cómo le voy a hacer? Se pregunta uno. Para que nuestro Dios esté conmigo continuamente, igual como Jesucristo, que siempre estaba con Él, porque Él lo agradaba. ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para agradar a nuestro Dios? Bueno, la fe. La fe es muy importante para el cristiano, es muy importante para usted, joven cristiano, que no dejar esa fe. No dejar esa convicción que hablamos el viernes pasado. Es muy importante para que así usted puede agradar a Dios continuamente y que usted sepa
con certidumbre que Dios está con usted. Porque dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no estamos agradando a nuestro Dios, pues Dios no está con nosotros. Es algo obvio, porque Jesucristo, como declaró al principio que vimos, que estaba siempre con Él, nuestro Dios con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él siempre lo estaba agradando. Y el escritor de los Hebreos nos da a saber que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Por lo tanto, la fe es muy importante. Muy importante. Algo integral del cristiano. No podemos, mis hermanos, caminar en este camino de nuestro Dios, ese camino de cristiano, y dudar y tener un poco, titubear, no estar seguro las cosas, tener más o menos fe. Pues tengo fe, pero a veces se me acaba, a veces no estoy seguro, no sé. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, pues Dios no estará con nosotros. Vamos viendo, mis hermanos, unos personajes de la Biblia que acuerdan con esta verdad. Vamos a ver unos personajes, unos ejemplos claros, básicos, que seguramente ustedes han estudiado, han visto, que podemos verlos a ellos y aprender de esos personajes y sacar, ¿verdad?, edificación, sacar enseñanza sobre eso. Vamos a ver primeramente el personaje de Rahab, la fe de Rahab. Si ustedes, mis hermanos, que han estudiado la Escritura y conocen muy bien Rahab no era parte del pueblo de Dios. Rahab, mis hermanos, dice la Escritura que era una ramera. Ella, tristemente, en su trabajo que tenía, ella pues vendía su cuerpo. Era ramera. Ella, podemos decir que era una mujer que no podríamos pensar que Dios podía estar con ella, que Dios podía ayudarle a ella, podía hasta aún rescatarla, salvarla. Una mujer ramera, una mujer que no era parte del pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Es algo imposible. Uno podría llegar a pensar sobre esto. Pero vemos, mis hermanos, que le fue agradable Rahab a Dios por su fe. Tenía una fe tan enorme, tan grande, que fue tan agradable a nuestro Dios, que ella no pereció. Y no solamente ella, sino también su familia. Si leemos, mis hermanos, en Hebreos, capítulo 11, versículo 31, dice ahí, perdón, déjame ver, aquí me estoy cambiando el PowerPoint. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dice ahí, el escritor de los Hebreos, mis hermanos, lo describe muy básicamente, algo, muchas palabras, pero dice ahí, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es algo tan significante, aunque es un pasaje, ¿verdad?, corto, un pasaje que no habla mucho de ella, solamente dice que era una ramera, que tenía su fe. Pero, mis hermanos, ella se encuentra en las Escrituras. Uno lee el libro de los Hebreos y ve ahí, si comienza uno a leer en el capítulo 11, el capítulo de la fe, y ve hombres grandes como Abraham, como Moisés, como Enoc, que no murió, que no vio la muerte por medio de su fe. Grandes hombres y grandes mujeres como Sara, siendo vieja, siendo ya de edad, concibiendo a Isaac. Dice uno, sí, porque ellos tenían fe en nuestro Dios. Y lo vemos aquí a esta mujer, ¿verdad?, que era una ramera, pero sin embargo ella tenía una grande fe en nuestro Dios. Ella tenía una fe tremenda, que nuestro Dios se agradaba de ella. Estaba dispuesta, nuestro Dios, a rescatar a esa mujer y su familia. Si leemos, mis hermanos, en Josué capítulo 6, versículo 22, dice, mas Josué dijo a los dos hombres que habían conocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como lo jurasteis.
Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento. Fue rescatada. Y no solamente ella, mis hermanos y mis amigos, no solamente Rahab fue rescatada, sino su parentela, su familia, todo lo que tenía ella. Lo sacaron aparte de ahí, de Jericó, y fueron puestos con el pueblo de nuestro Dios. Estaba ahí, mis hermanos, ¿verdad? La ayuda, la mano de nuestro Dios con esta familia, con esta mujer. Dios estaba con ella, que aparte de rescatar a ella y sus padres, como dije, fueron ellos unidos con el pueblo de Dios. Una gran bendición. No cualquiera tenía esa dicha. No cualquiera tenía ese privilegio de ser añadidos al pueblo de Dios. Sabemos muy bien, mis hermanos, que en esos tiempos, no había, los gentiles no se podían juntar con los judíos, con los israelitas. Pero sin embargo, mis hermanos, leemos ahí, ¿verdad?, como en Josué 6:25, dice: mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Ahí leyendo, mis hermanos, ¿verdad?, lo que uno lee el libro de Josué. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Así es. No solamente fue rescatada, sino ella fue, ¿verdad?, juntada, unida con el pueblo de nuestro Dios. Como dije, una mujer que no tenía el derecho, no tenía ese derecho de ser parte del pueblo de Dios. Una mujer que no realmente, por decir, si la sociedad miraba a esa mujer, diría: esa mujer no sirve para nada, no es de buen uso. ¿Para qué salvar esa alma que está perdida? Pero Dios, mis hermanos, se agradó de ella por medio de su fe. Por medio de su fe, mis hermanos, su fe, ¿verdad?, activa, su fe que demostró obra. Si leemos ahí en Josué capítulo 2, si uno lee, mis hermanos, todo el suceso que pasa con Rahab y los espías, vemos que ella pasó por peligros, por esconder a esos hombres. Ella fácilmente podía ser matada en ese momento, quitada su vida por medio de los soldados, por medio del rey de Jericó, ¿verdad?, sabiendo que ella estaba escondiendo a los judíos, a los israelitas. Pero sin embargo, ella puso su vida. Su fe estaba activa. Ella quería demostrar, saber que Dios, ella sabía muy bien quién era Dios. Si leemos, mis hermanos, el versículo 8 en adelante, en capítulo 2, dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y que lo habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dijo ahí esta ramera, esta mujer dijo eso: porque Jehová vuestro Dios, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y por lo tanto ella estaba dispuesta a esconder a estos extranjeros, a estas personas que estaban espiando su comunidad, su hogar. ¿Para qué? Para destruirla. ¿Quién haría eso? ¿Quién haría algo en contra de su patria? ¿Quién haría eso, mis hermanos? ¿Quién engañaría o quién diría: no, aquí no están esos espías? Sabiendo que esa traición es algo muy fuerte. Pero sin embargo, ella sabía muy bien que estaba haciendo todo por nuestro Dios. Conocía muy bien a Jehová, el Jehová de Israel, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Conocía muy bien eso. Ella lo conocía. Y por lo tanto fue activo su fe. Ella obró
con su fe. No simplemente pensó, sí, conozco a Jehová, lo que Él hace y por lo tanto, pues bueno, ojalá que me rescate, ojalá que me ayude. No, ella fue activa, mis hermanos. Si leemos en Santiago capítulo 2, mis hermanos y mis amigos, leemos ahí, Santiago dice en capítulo 2, versículos 17 y 18. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y era obvio, mis hermanos, que Rahab demostró su fe por medio de sus obras. Puso su vida por esos dos espías. Estaba dispuesto a morir, a que su propia familia, sus padres, todas sus pertenencias se hubieran sido destruidos. Pero ella demostró esa fe por sus obras, activa. Igualmente nosotros, mis hermanos, igualmente nosotros, nuestra fe tiene que ser, ¿verdad?, activa, nuestra fe tiene que ser palpable, nuestra fe se tiene que demostrar con nuestras obras. No puede uno solamente decir, yo creo en Dios. Dice ahí, si le seguimos leyendo, dice Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero uno, mis hermanos, ¿verdad?, sabiendo lo que ha hecho Dios por nosotros, creyendo con esa convicción, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para agradar a nuestro Dios. Y demostramos esa fe por medio de nuestras obras. La fe de José. Si uno lee, mis hermanos, en Hechos 7, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10, vemos que en el sermón de Esteban, antes de ser apedreado, hablando con esa cordura, con esa valentía, habla un poco de José. Habla de José como Dios estaba con él. Si leemos, mis hermanos, ahí dice, los patriarcas movidos por envidia a sus hermanos. Cuando dice los patriarcas, hablando de los hermanos de José. Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero dice, pero Dios estaba con él. Y uno lo puede leer así fácilmente, decir, bueno, pues Dios estaba con él. Pero vamos a ver un poquito más sobre eso. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Qué es lo que reconoció José para que Dios estuviera con él? Y el libro de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre todo su casa. Y vemos, mis hermanos, lo que dice Esteban, ¿verdad?, que él lo libró, nuestro Dios, lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del Faraón, rey de Egipto. Él siempre estaba dispuesto, mis hermanos, a agradar a nuestro Dios. Sabía muy bien a quién servía. Si leemos, mis hermanos, en Génesis capítulo 39, versículo 9, dice, no hay otro mayor cuando estaba José con Potifar, la mujer de Potifar, que la mujer quería, ¿verdad?, pues seducirlo, quería que se acostara con él, quería, ¿verdad?, pues tener pues, algo íntimo con José. Vemos que él le responde, le dice a él, después de terquearle, después de decirle varias veces, muchas veces a José, y estando él solo con ella, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y así es, mis hermanos, la fe de José era tan tremenda que él, mis hermanos, cualquier hombre estando en esa situación, bueno, un hombre podría caer fácilmente. Un hombre, mis hermanos, ¿verdad?, que estaba en la posición de José, que tenía el poder, Potifar le había dado el poder sobre su casa, él tenía el cuidado de su casa, él tenía el cuidado de los servidores, de sus esclavos, de todo, mis hermanos. Y me puedo imaginar que Potifar tenía una mujer de buen parecer. Es lo que me puedo imaginar yo. Y continuamente, mis hermanos, ahí, ¿verdad?, queriendo seducir a José, queriendo que él cayera en su trampa. Pero José, mis hermanos, él sabía muy bien
que él tenía algo muy importante en su vida que hacer, que Dios estaba con él. Él tenía la fe en nuestro Dios y por lo tanto dice, ¿cómo puedo yo pecar contra Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo ir en contra de la voluntad de mi Dios? José, ¿verdad? Con esa convicción que tenía, aún lo que le pasaba, y uno puede leer la historia de José, cómo fue vendido por sus hermanos, aún los que lo querían matar. Aún, ¿verdad? Vemos con Potifar, pues fue un hombre inocente, un hombre sin culpa, pero sin embargo fue metido a la cárcel. Este hombre que persistió para servir a nuestro Dios, agradar a nuestro Dios, tenía esa fe en nuestro Dios. Continuamente, nunca se le acabó. Día tras día, este hombre, como leemos, mis hermanos, anteriormente, como dijo Esteban, que Dios, ¿verdad?, lo libró de las tribulaciones y angustias, problemas. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, estaría contento o estaría todavía arraigado de nuestro Dios sabiendo que sus propios hermanos lo quieren matar? Un servidor, ¿verdad? Yo no tengo hermanos, no tengo hermanas, fui hijo único. Me gustaría tener ese gran privilegio, me gustaría, ¿verdad?, que nuestro Dios nos diera ese privilegio a mis padres, tener más hijos y tener familia. Pero ustedes, mis hermanos, que tienen familia, que tienen sus hermanos, sus hermanas, ¿se pueden imaginar ustedes que sus hermanos los quieren matar a ustedes? Que sus hermanos, ¿verdad?, tuvieran tanta envidia de usted que lo quiere acabar, lo quiere vender. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo reaccionará usted en esa situación? ¿Estaría todavía, mis hermanos, ¿verdad?, con esa fe, con nuestro Dios, queriendo agradarle a Él, aún sabiendo que su hermano lo quiere matar? ¿Aún sus hermanos se quieren acabar con su vida? ¿O qué haría? José, mis hermanos, sabía muy bien su propósito, conocía muy bien su propósito. Si leemos, mis hermanos, si vamos a Génesis, capítulo 30, si vamos a Génesis, mis hermanos, la historia aquí de José, en el capítulo 37, dice: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, un jovencito, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y lo hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Se pueden imaginar ustedes, mis hermanos, ¿verdad?, tener un sueño y ustedes hablar de esa forma con sus hermanos y decir: bueno, pues ustedes se van a inclinar? Le respondieron, como dice el versículo 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aquí, mis hermanos, vemos aquí en esos versículos que José, en medio de sus sueños, sabía su propósito. Conocía que iba a llegar al momento de que tenía que ser algo más que simplemente un pastor, que simplemente ser el hijo de Jacob. Él sabía muy bien que tenía un propósito tan grande, que Dios le daba, ¿verdad?, por medio de los sueños, saber, ¿verdad?, qué es lo que iba a hacer él. Y por lo tanto, él, ¿verdad?, aferrado, siguiendo su vida,
a pesar de lo que le sucedió a él, a pesar de que sus hermanos lo odiaban, a pesar de que aún su padre todavía no entendía muy bien lo que estaba pasando. Si vemos ahí en el versículo 9, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? La duda que sembraba, mis hermanos, aún su padre, en el corazón de Josué. Pero sin embargo, él seguía, persistía. Él no ponía caso a tal cosa. Y así es. Así puede suceder entre nosotros, mis hermanos. Que aún la familia, aún los hermanos, quieren sembrar esa duda, quieren quitar el propósito de la vida del cristiano. El cristiano, mis hermanos, nuestro propósito es para darle honra y gloria a nuestro Dios, servirle a Él, servir el reino, servir a Jesucristo. Nuestro propósito, mis hermanos, es cumplir con la voluntad de nuestro Dios, seguir fieles a nuestro Dios, seguir trabajando continuamente, sin parar. No dejando el camino, no poniendo un pie en el mundo y un pie en la iglesia, en el reino. No dudando de la vida del cristiano. No, nuestro propósito, mis hermanos, es servir a nuestro Dios. Cumplir, mis hermanos, lo que debemos hacer. Nosotros, mis hermanos, cuando decidimos bautizarnos, decidimos, ¿verdad?, servir a nuestro Dios con lealtad. Supimos muy bien qué era nuestro servicio, qué era nuestro trabajo. Y por lo tanto, mis hermanos, tenemos que seguir adelante, agradando a nuestro Dios con nuestra fe, con nuestra convicción, no dejándolo. Así como José, aún su padre, ¿verdad?, no entendía completamente lo que él decía, lo que él soñaba, pensaba que eran tonterías. Sus hermanos que no lo querían, pero uno sigue leyendo, mis hermanos, la historia de José, cómo fue victorioso, cómo fue, mis hermanos, exitoso, hasta llegar a ser gobernador de Egipto, ser un carcelero, en la cárcel, y luego después ser, por decir, el que estaba, ¿verdad?, ahí cuidando los presos, y luego después ahí, ¿verdad?, con el faraón, después de que le dio saber de sus sueños, hablando de las 7 vacas flacas, de las 7 vacas gordas, lo que tenían que ser para que el Egipto podía sobrevivir de esos tiempos duros, difíciles, de 7 años, sin prosperidad. Y se convierte en un gobernador. Y aún así, mis hermanos, ve a sus hermanos una vez más, los ve a ellos viniendo viniendo para pedirle algo de comer, no conociéndolo a él. Y él fácilmente, mis hermanos, podía encarcelarlos, matarlos, acabar con ellos, teniendo ese poder. Pero sin embargo, él sabía que él tenía que agradar a nuestro Dios. Su fe estaba puesta en Jehová. Y él ayudó al pueblo de Israel en ese tiempo de hambruna, de pobreza, cuando no había, mis hermanos, de qué comer, no había ningún pan en sus mesas. Porque José sabía muy bien su propósito, conocía muy bien lo que Dios, ¿verdad?, tenía en su vida, en su futuro. Por lo tanto, él nunca soltó la fe, siempre creyendo agradar a nuestro Dios. Igualmente nosotros, mis hermanos, así debe ser siempre. Dios estaba con Rahab y con José y con muchos más. Uno puede leer, mis hermanos, los personajes que hay en la Escritura. Puede uno leer de Sansón, puede uno leer, ¿verdad?, de Gedeón, de Barak. Puede leer de grandes personajes en la Escritura que, ¿verdad?, que por medio de su fe fueron victoriosos, por medio de su fe siguieron adelante, porque eso agradaba a nuestro Dios y por lo tanto Dios estaba con ellos. Dice Cristo, mis hermanos, como leímos al principio, Dios está conmigo porque en todo lo agrado, en todo lo agrado.
Así también nosotros, mis hermanos, con nuestra fe activa, agradando a Dios, y Él estará con nosotros. Y no se avergonzará de llamarnos nuestro Dios. Ojalá, mis hermanos, mis jóvenes, hemos aprendido algo en este fin de semana. Apegarnos a nuestra convicción, a nuestra fe, apegarnos a la palabra de nuestro Dios. No olvidarnos, ¿verdad? Queremos que nuestro Dios esté con nosotros, pues por lo tanto agradarle a Él y obtener nuestra fe siempre. Estar fuertes. No dejarlo. Nunca dejar a nuestro Dios. No sean la estadística que se da a saber continuamente que de 20 personas solamente queden 5 o solamente queden 2 o solamente quedan 3 de los jóvenes. Ustedes siguen firmes. Crezcan como cristianos, crezcan en espiritualidad, crezcan en fe, crezcan en convicción. No solamente para ustedes, sino también es para nuestro Dios, es para sus padres. Como leímos, como estudiamos sobre Proverbios, ¿verdad? Que es corona hermosa para nuestros padres cuando el hijo es obediente al mensaje de su madre, su padre, el mensaje sobre todo de nuestro Dios. Hermanos, cuando hay tribulación, cuando hay problemas, cuando hay angustias, cuando hay situaciones en la iglesia que uno dice, ya, aquí se acaba, ya, aquí ya no puedo más. Recordar esto, recordar a Rahab, esa mujer que no era digna de ser parte del reino de nuestro Dios, pero sin embargo ella tenía esa fe tan tremenda en nuestro Dios que nunca se apartó. Que ella siguió, como dice ahí en Josué, que ella siguió hasta el día de hoy, dice ahí en la Escritura, hablando de esos tiempos, no de hoy en este momento. Seguir adelante, mis hermanos. Seguir adelante siempre. Gracias una vez más, mis hermanos, por todo, por el apoyo que me han dado un servidor, lo positivo que han sido con un servidor, el privilegio de darme a estar aquí entre ustedes para poder compartir el mensaje de nuestro Dios. También, mis hermanos, gracias porque tenían ustedes confianza en un servidor y es algo de gran provecho para uno. No solamente se edifican los que están los oyentes, sino también uno mismo se edifica. Ese fin de semana fue un fin de semana pues muy agradable, pero también de mucho trabajo. Y estoy muy agradecido con nuestro Dios porque tuvo esa dicha de poder trabajar con ustedes en la obra de nuestro Dios en estos días. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos ponemos de pie por el himno de invitación.